nivel enviada a la provincia de Bocas del Toro a solicitud del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, se reunieron con diferentes representantes de sectores para abordar la preocupación en materia de desempleo y la no acción de actividades económicas que está afectando sin lugar a dudas a la provincia de Bocas del Toro. En ese sentido, quiero presentar de inmediato a sus excelencias Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia; Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud; Luis Felipe Icaza, viceministro de Seguridad; Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario; y Gloria de León, administradora de Turismo. En primera instancia, se hará un balance precisamente de este nuevo acercamiento en el marco de la declaratoria de emergencia. En primera instancia, como he mencionado, los dejo con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Ministro. Muy buenas tardes, estimados periodistas y a todo el país que nos ve y escucha en estos momentos. Voy a pedirle que pongan dos videos. El primero es el que ocurrió en la mañana de hoy con respecto al rechazo de las dirigencias en el área de Chiriquí Grande, y el segundo, un video donde un dirigente del Suntrac de nombre Diógenes Espinosa amenaza para tomarse las oficinas en un lapso de 24 horas, los cuales rechazamos ambos. ¿Por qué? Porque de nada sirve ahorita tenernos aquí sentados hasta qué, porque a los finales yo voy a decir que me gustó, que no me gustó, que está mal y que está bueno. Aquí no hay nada. No se va a llegar a ningún acuerdo. Se le hace saber si en la Junta Técnica del Caja de Seguro Social, ustedes quedará en facultad de ustedes aprobarlo, escucharlo o no. No jueguen con la paz de Bocatoreño. Somos una provincia de personas trabajadoras y luchadoras. Le damos 24 horas al ministro, a la ministra y al señor presidente que respondan el pliego de peticiones que vamos a hacer circular a través de las redes sociales. De lo contrario, nos vamos a ver forzados a tomarnos todas las instituciones públicas de esta provincia como una medida de hacia el pueblo por la falta de respeto hecho el día de hoy. Seguiremos en lucha, seguiremos de pie hasta derogación de la ley 462. Muchas gracias. Mire, me quiero referir primeramente a lo que sucedió esta mañana en Chiriquí Grande. En este sentido, el viernes pasado, parte de la comisión que hoy se encuentra aquí completa, designada por el señor presidente de la República, fuimos a Chiriquí Grande a tratar de conversar con las dirigencias que mantienen las vías cerradas y entender el porqué de ese cierre. En ese momento, conversando con varios dirigentes, logramos entender la confusión que mantienen con respecto a la ley 462 y que a los efectos le propusimos gestionar que técnicos de la Caja de Seguro Social se acercaran y se sentaran en una mesa para explicarles todas las dudas que pudieran tener al respecto. Esto obedece a que en ese momento nos hacen comentarios de situaciones que la ley para nada toca ni menciona. Es decir, un desconocimiento total de la ley 462 y obviamente el sentir nuestro es que
les han ido engañando y los están utilizando para lo que no se debe. En ese momento acordamos que la Caja de Seguro Social con su equipo técnico viajara hacia Chiriquí Grande hoy lunes y se sentara con ellos a explicarle, y de parte de ellos iba a haber un equipo técnico para poder conversar. De igual forma se le dijo en ese momento que la comisión de alto nivel designada por el señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, estaría hoy día en Changuinola. Por lo tanto, era de su conocimiento que nosotros no podíamos estar en dos lugares a la vez. Ellos aceptaron la dirigencia, se programó, se estuvo conversando todo el fin de semana y hoy, cuando el equipo técnico de la Caja de Seguro Social, liderada por el señor Jorge Ortega Llamas, asesor del despacho del licenciado Dino Mon, se acerca y aparece en el lugar donde se había acordado, sucede lo que vieron en el video hace unos momentos. Simplemente desvían la atención de conocer la verdad real de lo que es la Caja del Seguro Social y dejar a un lado las mentiras. Esta situación ciertamente preocupa porque realmente no hay un asidero para que estas personas sigan cerrando las calles si ni siquiera comprenden ni quieren entender de qué se trata la Ley 462, que muy por el contrario a lo que ellos están pensando, la misma es bondadosa en muchos de los sentidos. Pero bueno, esa es la actitud. Y con respecto a las declaraciones del señor, o las amenazas, mejor dicho, del señor Diógenes Espinosa en ese video, el gobierno nacional rechaza profundamente este tipo de declaraciones que atentan contra la seguridad del Estado y los funcionarios. Esa no es la manera ni el mecanismo, y eso es lo que atrás tenemos de la dirigencia del Suntrac. Siguen con las amenazas y siguen con la forma de llevar las cosas cuando a ellos no les conviene de manera amenazante. Y obviamente las consecuencias de sus actos, las autoridades tendrán que tomar cartas al respecto. Muy bien, gracias, ministro. Vamos a abrir el compás de preguntas de parte de los medios de comunicación. ¿Se identifican, por favor? Vamos a escucharlo de inmediato. Rolando Delgado, de Telemetro Reportes. Buenas tardes, gracias, Taicha. Ministro, a ver, ya es más de un mes de esta situación en Boca del Toro y ustedes han ido varias veces ya a dialogar con la dirigencia del sindicato, ahora con estas nuevas amenazas que usted presentó. Si bien usted ha dicho que las autoridades tienen que tomar cartas del asunto, ¿qué cartas se van a tomar ya? O sea, ¿qué se va a ejecutar a partir de la fecha con estos cierres y con estas amenazas de tomarse instituciones públicas? Escuché, y dentro de las instituciones públicas están los bancos también, estatales, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un trabajo que le compete al Ministerio Público como entidad, no al Gobierno Nacional. Nosotros únicamente ponemos en conocimiento a las autoridades porque es público, un hecho público lo que el señor ha hecho en este video, y corresponde a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, atender la situación. Con respecto a los cierres, bien lo ha dicho, nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible para que esta situación cese, y obviamente hay información que la ministra Jacqueline Muñoz de Trabajo va a poder señalarle con respecto a los temas de los cierres. Escuchamos, ministra. Gracias, ministro. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a relatar cómo ha sido el día y la lamentable intransigencia de un sector representado por una persona, porque estoy segura que no es el común de los trabajadores del sector bananero. El día de hoy,
el ministro Moltó y mi persona nos pudimos reunir con la dirigencia porque lamentablemente al aterrizar nos hizo un llamado el jefe de relaciones laborales de la empresa Chiquita, donde nos manifestó que el día viernes destituyeron a los 60 trabajadores administrativos. Es decir, que ya no hay trabajadores administrativos dentro de la empresa. Aún así, y que próximamente en esta semana estarán presentando 1.600 despidos más, que esto acabaría con la planilla completa de la empresa. Es un golpe muy duro para el empleo de la provincia y todas las reactivaciones económicas que el señor presidente ha determinado tanto para la provincia como el país. Y todo en manos de un sector que solo sabe generar desempleo. ¿Y desempleo por qué? Porque es increíble cómo afectan a terceros. Hoy nos reunimos con el sector productor, con productores de cacao, de plátano, cámaras de comercio, cámara de turismo, y nos decían, por favor, ministra, abra, porque nosotros nos vemos afectados. Y son ellos quienes ponen con su trabajo esa cuota adicional para que el sector bananero, que las mujeres se jubilan con 54 años y los hombres con 58 años, dan ese esfuerzo adicional y encima el sector los tiene afectados no permitiéndoles laborar. Entonces, es como la tormenta perfecta. No permites que quien te hace ese complemento adicional para que te jubiles a los 54 y 58 años respectivamente pueda trabajar y hacer el esfuerzo, tampoco abres la actividad económica que más genera en la provincia y estás pidiendo una ley para un sector que en este momento no existe. Luego de eso, el ministro Moltó y mi persona conversamos con el dirigente y le dijimos, usted solo tiene que abrir las calles porque estás afectando a terceros, porque estás afectando el libre tránsito y usted sabe que eso es un delito. Nosotros, y la respuesta del sindicato es, nosotros vamos a vivir en las calles hasta que no se apruebe la ley y sea publicada en Gaceta Oficial. ¿Así se vive en un país? ¿Así se puede generar empleo? ¿Así se puede activar la economía? Pues no. Nosotros como Estado, y respaldo 100% las acciones que por el señor presidente tomó antes de que llegáramos a este punto, porque conversamos con el sector, porque fue una ley ampliamente dialogada y porque en este momento simplemente se decidió que se volteara la mirada y que el Estado volteara la mirada hacia la provincia de Bocas del Toro, que manejada por un sector histórico y minúsculo, no necesita que la provincia crezca. Eso no va a pasar con este gobierno. El presidente abraza con el poder del Estado la economía de Bocas del Toro y que ésta sea una provincia pujante. No necesitamos más cierres. Los cierres generan desempleo. Los cierres hacen que la economía no crezca y que la gente, los niños no se eduquen, que no haya... Hoy escuchábamos a jóvenes decir, nosotros necesitamos formación técnica. ¿Y cómo lo logramos? Si hay un solo sector en la calle cerrando. Y un solo sector que no quiere escuchar de razones. Muestra de ello lo que sucedió en Chiriquí Grande, como explicó el ministro. No quieren salir de las mentiras que le han infundado. Repito, no podemos seguir permitiendo que un sector que hoy se beneficia con una jubilación especial de 54 años las mujeres y 58 años los hombres, el sector productivo que hace que ese sustento llegue para poder que ellos reciban ese beneficio, esté detenido. Ministro Moltó, si hay alguna declaración al respecto. No, yo creo que los ministros han sido suficientemente claros y yo solo reafirmar las palabras de la ministra de Trabajo. Nosotros hemos hecho más de 15 días de conversaciones con el sector sindical, sobre todo el sector bananero, sin dejar aparte lo que hoy hicimos
y también durante esos días allá estuvimos haciendo respecto al resto de la provincia. Más del 60% de la población es el resto de la provincia y es mucho. Bocas del Toro tiene el mejor cacao del mundo. Bocas del Toro además tiene plátano. Bocas del Toro tiene un puerto. Bocas del Toro tiene muchísimo más donde crecer. Y en conjunto con el ministro de Desarrollo Agropecuario, además del área del sector turismo, les expusimos a los comerciantes cuáles son los planes que tiene el gobierno para reactivar y ayudarlos a reactivar la economía. Sin embargo, como bien lo ha dicho la ministra, el clamor de todos es que abran las calles. Y así lo piden y así lo han seguido pidiendo durante todo este tiempo hasta el día de hoy, que han llegado a un modo de desespero, porque hay restaurantes cerrando, comercios cerrando, ya no aguantan más. Los pocos que tenían algún colchón para seguir, se les está acabando. Entonces, definitivamente, después decidimos y nos reunimos con el sector sindical bananero y les pedimos una vez más, después de haber hecho estas 2 semanas, recalcándole todo el trabajo que habíamos hecho y la palabra del señor presidente al cumplir, haciéndoles su proyecto de ley especial para el sector bananero, recabando todo eso que ya estaba en la ley, en una ley especial para ellos, con algunos beneficios adicionales para las mujeres que laboran dentro de este sector. Y no entendemos qué más piden. Les dijimos, abran las calles, están afectando a terceros, como bien lo dijo la ministra, y definitivamente es algo que ellos no tienen sobre su mesa. Muy bien. Si hay algún comentario adicional de la mesa principal, si no pasamos a las preguntas. Continuamos. Vamos a esperar. El micrófono está en el turno de TVN. Vamos a escuchar a la colega Jenny Caballero. Adelante. Sí, buenas tardes, señor ministro. Ministra, acabo de escucharla decir a usted que ellos han dicho que van a vivir en las calles, o sea que no hay ninguna situación de conversación o de diálogo que puedan abrir las calles. Esto es lo que está llevando a la crisis a Bocas del Toro. ¿Cuál es el plan B que tienen ustedes en este sentido con el cierre de las calles, que sé que es lo que tiene a la provincia sumida en esta situación difícil? Y también quería preguntarle al ministro de Salud, sabemos que en ese tema había mucha situación con las personas que se movilizaban a los hospitales, con situaciones con los niños, los insumos, ¿cómo está la situación de salud? Y pues la situación del plan B. Gracias, Jenny. Nosotros como Estado tomaremos una decisión en su momento importante, siempre avalada por la mayoría de la provincia de Bocas del Toro. Nosotros como Estado, cada vez que el señor Smith, y así lo hemos hecho el ministro Moltó y mi persona, ha querido conversar, estamos. Es irónico cómo nos tildan de un gobierno que no escucha y tenemos 3 semanas sentados escuchando lo mismo y solamente pidiendo que se les respete el derecho a los demás. Nosotros como Estado avalaremos y haremos lo que la ley nos permita, siempre y cuando sea respaldado por la mayoría de la provincia de Bocas del Toro, que se merece respeto y se merece libertad en las calles para transitar. Ministro Boyd. Sí, mire, el señor presidente, con una visión muy clara del problema que viene, me ha pedido que como ministro de Salud y como ministerio pongamos toda la atención en lo que puede venir. Ahora mismo se produjo una epidemia de gastroenteritis que ya lleva casi 500 personas afectadas. Hay una niña muerta y nosotros ya tenemos eso bastante controlado. Sin embargo, no nos permitieron llegar a los lugares que teníamos que atender porque inclusive el equipo completo de salud iba a atender a la población y no nos dejaron atenderlos. Eso, como se están produciendo ahora una gran cantidad de personas que quedan sin trabajo y sin ingresos, van a venir problemas mucho más serios que están produciéndose como la consecuencia de no tener, por ejemplo, agua en comunidades como Guavito. Entonces, la situación es complicada. Toda esa gente sin empleo eventualmente pueden producir epidemias y tenemos que estar preparándonos con todo para poder enfrentar lo que nos viene. Así es que sí, en eso estamos nosotros trabajando. Mirta Rodríguez, de CERTV. Gracias. Dos preguntitas. La primera es, ante este escenario, ¿se van a reanudar las reuniones? ¿Las reuniones van a continuar?
Y la segunda pregunta es, ¿qué mecanismos o qué plan B entonces van a utilizar para garantizar que la información sobre la Ley 462 llegue a estas personas, considerando que pues hay desinformación? Muchas gracias. Sí. Mire, voy a contestarte la última primero. El tema de la Ley 462 es netamente competencia de la Caja del Seguro Social. Ellos están haciendo sus giras, tratando de explicar y tratando de aclarar las mentiras, porque no se trata de otra cosa más que mentiras que han sembrado respecto a la Ley 462. Que si la edad se aumentó, que si hay que trabajar hasta los 82 años, todas esas cosas las escuchamos, que si ya no se pueden incluir a los dependientes, en fin, una cantidad de mentiras que se ha venido difundiendo por parte de algunos grupos y que al final de cuentas estas personas en su buena fe se la han creído. Pero eso es un trabajo que le compete a la Caja del Seguro Social, lo está haciendo, y muestra de ello fue el día de hoy, que fueron hasta Chiriquí Grande a explicarles para que tuviesen claridad y dejaran a un lado la confusión que tienen por las mentiras que le han dado. Así que por ese lado yo creo que la Caja de Seguro tendrá que seguir haciendo su trabajo de desmentir, porque no es otra cosa que aclarar y decir la verdad. Con respecto a las reuniones, nosotros, cada ministro tiene, digamos, en su rubro las conversaciones que van a seguir teniendo con respecto a las reuniones que se dieron hoy con todos los sectores. Habían Cámara de Comercio, agricultores, productores, teníamos personal, gente de la Cámara de Turismo también y demás. Cada ministro va a seguir atendiendo a los efectos la problemática que hay y obviamente los temas de salud y demás. Ojalá podamos llevar las ferias, que ese fue otro de los temas que el viernes pasado nos impidieron de forma inhumana, que el gobierno le pueda dar salud al pueblo panameño, ellos mismos afectando a su propia gente. Con tristeza, muchas personas se nos acercaron ese día que tuvimos en Chiriquí Grande el viernes pasado, con la esperanza de ser atendidos y obviamente de comprar comida barata con el tema de la feria. Y bueno, eso es lo que estamos ahorita mismo recibiendo por parte de estos grupos. Inés Bentancur, Radio Panamá. Buenas tardes, señores ministros. Mi pregunta es para usted, ministro Irillat. Como mencionaba la compañera Mirta, van a continuar con ese diálogo, pero si ya han conversado y las negociaciones no han terminado en buenos términos, usted lo ha mencionado que hasta amenazas han recibido, ¿con quién más se va a dialogar? O sea, ¿con qué persona se va a dialogar o hay alguna otra persona con quien ustedes pueden mediar esta situación? Si ya la ministra de Trabajo ha dicho que con el señor Smith es nula la comunicación y que ya no hay una bananera para decir, pues, hablar por una ley bananera. Con respecto al tema del IMA, el ministro de Agropecuario, ¿cuándo se retornarán estas ferias del IMA? Y aparte el viceministro de Seguridad, no solamente en la provincia de Bocas del Toro, sino en las demás provincias. Vimos el fin de semana en Darién, se dieron enfrentamientos fuertes, inclusive hasta tumba de árboles. ¿Qué medidas están tomando para salvaguardar no solo la integridad de las personas, de los policías que están abriendo las calles, sino también de los manifestantes y las comunidades cercanas que están viendo afectadas por los gases lacrimógenos? Te contesto la primera pregunta que me referiste. Nosotros vamos a seguir conversando con el sector productivo de este país, con los que quieren bien para Panamá. Con eso fuimos a conversar hoy, para decirle que tienen de su lado al gobierno y que vamos a estar ahí con ellos. Ellos son productores y van a seguir produciendo y necesitamos que sigan produciendo porque son más estos productores, estos comerciantes, los que nosotros tenemos que seguir atendiendo. Entonces, esa es la conversación y el diálogo con quien nosotros debemos tener de ahora en adelante. Y obviamente buscar, digamos, el consenso con respecto a la decisión que tenga que tomar en su momento el gobierno nacional
con respecto a la apertura de las vías. Pero con ellos vamos a seguir conversando, con ellos vamos a seguir dialogando, porque eso fue lo que hoy ellos nos plantearon, que ellos quieren que lo apoyemos porque se están viendo afectados por un grupo pequeño. Y si ponemos a analizar realmente, el resto de la provincia está inmiscuida en una situación que no debiera de ser. Simplemente están pagando los platos rotos a los efectos de ciertas personas que están siendo intransigentes con el tema del cierre de calles, afectando a la gran mayoría. ¿Habla usted de malintención o división en la provincia? No, la malintención es el cierre que hay en todas las áreas y que afecta a toda la provincia. Porque no es que afecta a parte de la provincia, afecta a toda la provincia porque esa es la vía para poder llegar inclusive de los turistas. La Isla Bocas está afectada también, porque no puede llegar, no hay abastecimiento en los supermercados, ya lo dije hace un momento, no pudimos llevar ni siquiera a la feria. Hoy nos dijeron que prácticamente no hay gasolina en las estaciones de gasolina. Esto es un montón de personas afectadas y obviamente si no despejan la vía, la situación va a empeorar y eso fue lo que hoy nos conversaron. Ministro. Sí, buenas tardes. Tenemos que tener claro que la gran mayoría de los productores en Bocas del Toro son productores independientes. Solo en Changuinola, productores de plátano, banano, cacao, palma aceitera, etcétera, representan más de 10.000 empleos directos. Los productores independientes pueden contar con todo el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, del Gobierno Nacional y sobre todo el apoyo del señor Presidente de la República. Inmediatamente vamos a proceder a ver cómo podemos fumigar las plantaciones independientes para evitar la cigatoca. Igualmente tenemos que hacer caminos de producción y muy importante, le vamos a dar un apoyo a la producción de cacao. Solo en el área, en Bocas del Toro, en Changuinola, hay más de 2.000 productores, pequeños productores de cacao que pensamos hacerle sus centros de acopio, de secado, para que puedan llevar su producción y comercializarla. Todo en conjunto con los productores de chocolate de Panamá. Eso es un proyecto que lo estamos manejando muy de cerca con el ministro de Comercio e Industria, el ministro Moltó, pero sí algo que todos los productores nos están pidiendo o exigiendo es que necesitamos abrir las calles. La gran mayoría, repito, la gran mayoría de los productores de Bocas del Toro, independientemente de chiquita, son gente buena, gente que quiere trabajar y no los podemos dejar que una población, que una provincia entera sea perjudicada por un grupo minúsculo. Le repito nuevamente a todos los productores que cuentan con todo el apoyo del ministerio, del gabinete y sobre todo del señor Presidente de la República, pueden estar seguros que no los vamos a dejar solos, pero necesitamos que las vías se abran lo más pronto posible. Gracias. Vamos a permitirle al viceministro de Seguridad, hay una pregunta dirigida a usted y luego al ministro de Salud. Adelante. Pues, con relación a lo que usted menciona, eso es un tema aislado. Si usted recuerda la privación de libertad que hubo de una unidad del Senafrón, a los dirigentes se les procesó y se les dio medida cautelar y decidieron irse a la calle. El día viernes se dialogó con ellos, el sábado, así que el domingo procedimos a abrir las calles. Ministro Boyd, adelante. Sí, nada más que quería transmitirle a ustedes una observación que hizo uno de los que estaban reunidos con nosotros esta tarde, uno de los transportistas, que luego de ir como asimilando el problema, preguntó al final, bueno, ¿y con quién se van a reunir ustedes?
si ahora mismo la ley 462 no afecta a ninguno de los que están en la calle, si ya no tienen trabajo? Entonces, yo no pude contestar la pregunta, pero se las transmito a ustedes también porque me pareció una pregunta muy interesante y muy a la realidad de lo que está sucediendo, porque a veces no asimilan el problema tan grande en el que estamos metidos, yo me siento como parte del problema, sí, parte de la estructura que tiene un problema a la cual tengo que enfrentar como ministro de Salud, pero que ahora hay mucha gente sin empleo. Si no hay más preguntas de los colegas, una última pregunta, ya Inés. La ministra de Trabajo, ministra, hablamos ya de la situación que están con los sindicatos y demás, pero ¿qué pasa con la empresa chiquita? Ella, ahí usted mencionaba un número de ciertos trabajadores que todavía faltan por despedir, se diría de esa manera. ¿Ustedes han negociado con la empresa nuevamente, así como están negociando con los sindicatos? ¿Qué va a proceder después de lo anunciado hoy por despidos de la administración? Gracias. Gracias. Te hago un recuento. Y un recuento en materia laboral. La empresa, en primera instancia, presentó 4.919 abandonos de puestos, tras que un juzgado seccional de trabajo declarara ilegal la huelga. Dicho esto, la empresa la semana pasada, el viernes, procedió con los últimos 60 trabajadores, colaboradores de los administrativos. Y el restante de los trabajadores manuales nos están presentando una solicitud de autorización de despido por arriba de los 1.600. O sea, no queda ni un solo trabajador de toda la planilla de la empresa. Acercamientos con la empresa, por supuesto, pero ¿qué le podemos ofrecer si el señor Smith no quiere abrir las calles? Ofrecerles que regresen a sus puestos de trabajo, ¿en base a qué? Y nosotros como Estado estamos aquí para preservar las plazas de empleo. Y eso en ese marco, sin ponerle nombre a cada una de esas plazas. No le pongamos nombre ni apellido. Preservemos las 7.000 plazas de empleo que son importantes. Ni le pongamos tampoco nombre de una empresa en particular. Son 7.000 plazas de empleo que nosotros como Estado tenemos un plan robusto, todos los ministerios, por indicación del señor presidente, de generar empleo. Entonces, aquí creo que lo más importante es, en su momento, conversar con la empresa y preservar las plazas de empleo sería importante, sin ponerle nombre. Hasta el momento no. Gracias a los colegas por la cobertura. Despedimos a la mesa principal. Muchas gracias.